Saludos a todos, les saludamos desde Guatemala y hoy vamos a compartir este proyecto de investigación que se realizó desde la Universidad de San Carlos y la unidad de farmacogenómica y farmacogenética de la Facultad de Ciencias Químicas de la USAC. La siguiente. Entonces, este proyecto fue cofinanciado con fondos de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos, ejecutado durante el año pasado, 2022. Cuenta con un aval institucional del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas de la Facultad de Farmacia y fue desarrollada en colaboración con la Unidad de Nefrología del Hospital Roosevelt a través de la Fundación para el Niño Enfermo Renal Fundanier, que atiende a niños con enfermedad renal crónica y en nuestro caso, pues niños con trasplante renal. Nuestra unidad de investigaciones y el servicio de consulta terapéutica y toxicológica del Hospital Roosevelt también, el SECOT. La siguiente. Nuestro equipo de investigación en la unidad pues consta de varios profesionales que tienen experiencia en la farmacogenómica. Tenemos farmacéuticos, bioquímicos, incluso en esta ocasión, pues el doctor Randall Lowe, que es nefrólogo, se unió a nuestro equipo con el que se desarrolló esta investigación y hoy me acompañan dos de las investigadoras asociadas que trabajaron en este proyecto. Entonces ahí pues les muestro algunas fotos de algunos de los miembros para que los puedan conocer. La siguiente. Y pues ya entrando en el tema, pues el proyecto trata sobre la farmacogenómica del tacrolimus y cómo las variantes genéticas en el gen que codifica a una enzima, el metabolismo de fármacos, pueden afectar la respuesta al tratamiento en este caso, pues del tacrolimus, ¿verdad? Entonces, para entrar en contexto, pues primero vamos a hablar sobre la variabilidad interindividual en la respuesta farmacológica que existe. Y se observa cuando en un mismo grupo de pacientes que son atendidos para el mismo diagnóstico, que utilizan el mismo medicamento y a la misma dosis, podemos observar distintas respuestas. Estas respuestas pueden variar desde aquellos pacientes en que el medicamento es tóxico, pero además es benéfico, o sea, es decir, causa reacciones adversas, pero es también farmacológicamente beneficioso. También están aquellos pacientes en los que el medicamento causa reacciones adversas y además no es beneficioso, que es pues la situación creo que más negativa que puede haber. Luego están los pacientes en los que el fármaco no produce reacciones adversas graves o toxicidad, pero tampoco es beneficioso. Y está el mayor grupo de pacientes y es la situación ideal, que son aquellos en los que el fármaco es beneficioso y además es seguro, ¿verdad? No presentan reacciones adversas graves o toxicidad. Entonces, la farmacogenómica estudia cómo los factores genéticos influyen en la respuesta variable de los individuos a cierto medicamento. La siguiente. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Pues nuestro ADN está compuesto de una secuencias de nucleótidos que la forma en que están distribuidas definen los genes que se codifican. Cuando hay un cambio en esa secuencia o en ese orden, pues va a haber un cambio también en la manera en que los genes se traducen a proteínas y por lo tanto o a enzimas o a algún otro tipo de estructuras que tengan que ver con los procesos que los fármacos atraviesan cuando son ingresados a nuestro organismo. Entonces, si se trata de una enzima, por ejemplo, y hay una variación en el gen, pues esta enzima va a perder su función o va a estar alterada y eso mismo pues va a provocar que el efecto de los fármacos no sea el mismo, ¿verdad? Eso se puede traducir a una falta de eficacia o a la expresión de reacciones adversas. Entonces, estos tipos de cambios o polimorfismos, como se les conoce también, pueden provocar cambios en tanto en la estructura como en la función de las proteínas. Y esa es la manera en que pues, producen cambios en la respuesta terapéutica. La siguiente, gracias. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de farmacogenómica clínica, hablamos de cómo al estudiar ciertos farmacogenes
o genes que están relacionados a la respuesta terapéutica a fármacos, permiten mediante su conocimiento aplicar pautas especiales de tratamiento en estos pacientes con el objetivo de evitar o de predecir reacciones adversas, sobre todo aquellas que sean graves, o fallas terapéuticas. Y esto también pues va ligado a la farmacovigilancia, que se trata sobre el estudio y la toma de decisiones sobre las reacciones adversas a los medicamentos. Es decir, que la motivación del desarrollo de la farmacogenómica es su aplicación clínica en el estudio tanto de las reacciones adversas como de las fallas terapéuticas, y sobre todo se enfoca en aquellos tratamientos que sean de uso prolongado o crónico, en aquellos en los que no tengamos muchas opciones de tratamiento y es necesario optimizar las pocas que hay, o en el caso en que tengamos múltiples opciones de tratamiento y podamos elegir cuál es la mejor para el paciente, o en aquellas que presenten reacciones adversas que tal vez no son tan frecuentes, pero que sí afectan o ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces, ejemplo de esto, pues son las terapias con anticoagulantes, los antidepresivos, la terapia anticonvulsivante, los antiagregantes plaquetarios, los oncológicos, los antirretrovirales, y en nuestro caso el tema de interés pues es la terapia inmunosupresora. La siguiente, por favor. En este sentido, pues vamos a hablar sobre el tacrolimus. El tacrolimus es un medicamento que ayuda a los pacientes que están con un trasplante de algún órgano, en este caso de riñón, a que su sistema o su cuerpo pues no rechace el órgano trasplantado. El tacrolimus se debe tomar de forma permanente para mantener el órgano trasplantado. El problema con el tacrolimus es que como su función es inmunomodulación, lo que hace es disminuir pues la respuesta inmune de nuestro organismo hacia el órgano extraño, y eso pues tiene que tener un cierto equilibrio entre no sobrepasarnos de ese efecto o hacer lo mínimo. Y eso pues es un poco complicado con este medicamento porque se ve afectado por múltiples factores y muy importante el factor genético. En este sentido, pues el citocromo 3A5 es una enzima que forma parte de este complejo enzimático y que se encarga de metabolizar al tacrolimus para que sea eliminado de nuestro organismo. En algunos pacientes esta enzima no funciona de forma adecuada, o en algunos otros se expresa con mayor intensidad. Si un paciente presenta mayor expresión de la enzima, pues va a estar metabolizando de forma más rápida y en mayor cantidad del tacrolimus, y eso provoca que los niveles plasmáticos se mantengan abajo de los niveles esperados. Esto, traducido a la clínica del paciente, quiere decir que el paciente puede estar en riesgo de rechazar el órgano por no mantener niveles adecuados del medicamento. Caso contrario ocurre en los pacientes en que el metabolismo está disminuido, y en estos pacientes pues se mantienen concentraciones elevadas de tacrolimus, y al provocar eso pues provocamos inmunosupresión, sobre inmunosupresión podríamos decir, que pone en riesgo al paciente a infecciones oportunistas que pueden ser graves, ¿verdad? Y complicaciones relacionadas a esto que pueden pues también poner en riesgo la estabilidad del paciente. Así que mantenernos en ese equilibrio es un poco complejo, pero ayuda mucho el conocimiento previo del estado genético de esta enzima en los pacientes. Así que, pues, en eso se enfoca en este estudio, en determinar con qué frecuencia se presentan algunas variantes genéticas acá en Guatemala, porque esto, además de variar entre pacientes, varían también entre poblaciones o grupos biogeográficos. Entonces, es importante conocerlo porque para Guatemala no se conocían datos sobre este aspecto. La siguiente. Y este gen pues presenta variantes alélicas que pues varias, ¿verdad? Algunas de ellas con mayor importancia por presentarse en mayor frecuencia en las poblaciones. Por ejemplo, la variante 6, que es bastante frecuente en la población latinoamericana,
Y la variante 1, pues que es el alelo silvestre, podríamos decir, y que es la que se esperaría encontrar en mayor proporción en las poblaciones. Sin embargo, acá en Latinoamérica se conoce que la variante 3 es la más frecuente en la población latinoamericana, pero para Guatemala no teníamos información. Entonces decidimos estudiar estas dos variantes, era la 1 y la 3. Y lo que sucede con esta variante alélica es que esta variante afecta el procesamiento del ARN mensajero y eso resulta en que no se codifique el gen como se espera y por lo tanto se da una inhibición de la síntesis de esta proteína y por lo tanto una inhibición de la función enzimática de la misma. La siguiente. Y en este sentido, pues se pueden presentar 3 fenotipos metabolizadores, dependiendo cuáles sean los que el paciente porta. Recordemos que pues, podemos presentar 2 alelos, ¿verdad? Uno de nuestro padre y uno de nuestra madre. Y si el paciente presenta los 2 alelos asterisco 1, que son el alelo silvestre, esto le confiere un fenotipo metabolizador extensivo. Eso quiere decir que el paciente va a metabolizar en mayor proporción al medicamento. Y de la misma manera, si presenta un genotipo heterocigoto entre la variante silvestre y la variante alélica 3, va a presentar un metabolismo intermedio y si es homocigoto a la variante 3, va a presentar un metabolismo pobre. Esto, en términos farmacocinéticos, dentro de nuestro organismo se traduce a un cambio en los niveles plasmáticos del medicamento, de tal manera que los pacientes que tienen un genotipo homocigoto para la variante 3, por ejemplo, van a hacer pues que las concentraciones plasmáticas sean más elevadas y pueden haber efectos tóxicos. Y caso contrario, los pacientes que sean homocigotos a la variante 1 van a tener una sobreexpresión de la enzima y por lo tanto pues van a mantener concentraciones más bajas y pueden estar en riesgo de no presentar un efecto terapéutico. La siguiente. Y el beneficio de esto o la aplicación clínica es que nosotros, al conocer de antemano el genotipo del paciente, podemos tomar decisiones en cuanto a su dosificación, ¿verdad? ¿Qué dosis el paciente necesita del medicamento para disminuir estos riesgos, tanto como las reacciones derivadas de un alto contenido o concentraciones plasmáticas elevadas, como de concentraciones bajas? Dependiendo del fenotipo de metabolizador, existen guías clínicas que pues han sido elaboradas y puestas a disposición por el Consorcio de Farmacogenética, Consorcio Internacional de Farmacogenética, la CEPIC, y estas guías pues nos dan una orientación de cómo interpretar y cómo aplicar clínicamente los fenotipos metabolizadores en los pacientes. La siguiente. Y como les mencionaba, pues hay diferencias notables entre las poblaciones. Los datos que se tenían actualmente sobre la población latinoamericana, que es la que podíamos tomar de referencia, es que el alelo más frecuente es el 3, que es el no expresor de la enzima, y el alelo menos frecuente entre los dos que vamos a estudiar, pues es el 1. Así que pues más o menos en ese sentido esperábamos encontrar nosotros los resultados para nuestra población guatemalteca. La siguiente. ¿Y cuál es la importancia de la farmacogenómica? Pues primero, la práctica clínica, ¿verdad? Ya puede aportar en los pacientes una práctica terapéutica personalizada, también tener una mejor respuesta, disminuir los riesgos de toxicidad y de fallos terapéuticos, y eso al mismo tiempo pues nos permitiría reducir las estancias hospitalarias, el número de muertes por reacciones adversas y de forma global reducir los costos relacionados a la medicación no eficaz y a todas las complicaciones que pueden relacionarse por la respuesta distinta al medicamento. La siguiente.
Y pues voy a dejar en el uso de la palabra a mi compañera investigadora Olga Sandoval para que ella pues continúe con esta sección. Muchas gracias. Bueno, como objetivo general tenemos el determinar la frecuencia de variantes alélicas del gen codificante de la enzima del citocromo 3 a 5, asterisco 1 y asterisco 3, en pacientes guatemaltecos receptores de trasplante renal en tratamiento inmunosupresor con tacrolimus. En los específicos está obtener ADN genómico de muestras recolectadas y genotipificar la región del citocromo 3 a 5, del citocromo P450 y sus variantes alélicas. Determinar las frecuencias alélicas y fenotipos metabolizadores del gen de la enzima del citocromo 3 a 5 de los pacientes tratados con tacrolimus. Y por último, comparar las variantes alélicas del gen codificante de la enzima CYP3 a 5 identificadas en Guatemala con respecto a las variantes más frecuentes en Latinoamérica. Siguiente, por favor. Con respecto a la metodología, se empezó con la toma de muestra, que fue un hisopado bucal. Se realizó una entrevista al paciente y se realizó la entrega del consentimiento informado. El muestreo fue no probabilístico, se incluyó a todos los pacientes en trasplante que cumplían con los criterios de inclusión, que eran dos. El primero es que fueran pacientes con antecedentes de trasplante renal, nativos guatemaltecos de cualquier sexo y edad, en tratamiento de inmunosupresión establecida con tacrolimus, o pacientes candidatos a trasplante renal en lista de espera, nativos guatemaltecos de cualquier sexo y edad. Después se determinó las variantes alélicas del gen codificante de CYP3 a 5, donde primero se extrajo y se purificó el ADN, después se amplificó el fragmento del gen de CYP3 a 5, se realizó una digestión enzimática y por último se realizó una electroforesis en gel de agarosa. Después se procedió al análisis de resultados, donde se obtuvo el genotipo del CYP3 a 5 y por último la interpretación de los resultados, que fue obtener el fenotipo metabolizador de cada paciente. Siguiente, por favor. La técnica de genotipificación de CYP3 a 5 utilizada fue PCR-RFLP, que es la reacción en cadena de la polimerasa asociada a polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción. Nosotros buscábamos dos alelos, ya como lo mencionó la licenciada Leslie, que buscábamos el alelo 1, que es el alelo wild type, y el alelo asterisco 3, que es el alelo mutado. Esta mutación se produce por un cambio de una adenina por una guanina en la posición 6986 del intrón 3 del gen. Ya al realizar la electroforesis en gel de agarosa se puede observar como está en la imagen. Se puede observar en el carril 1 que se ven dos fragmentos a distintas alturas, que estas alturas son de 168 y 125 pares de bases, lo que corresponde a esta muestra tener un fenotipo asterisco 3, asterisco 3, siendo un metabolizador pobre. En el carril 2 se pueden observar tres fragmentos que corresponden a una altura de 168, 148 y 125 pares de bases, siendo un fenotipo asterisco 1, asterisco 3 y siendo un metabolizador intermedio. Estos tres fragmentos se dan porque la enzima de restricción utilizada cortaba en la región palindrómica del alelo mutado, pero también tenía un corte de control en el alelo wild type. Entonces, por eso se producen tres fragmentos. Y por último, en el carril 7 se puede observar que también es una muestra con dos fragmentos, pero son fragmentos a diferentes alturas. Tiene una altura de 148 y 125 pares de bases, lo que corresponde a un genotipo asterisco 1, asterisco 1, siendo un metabolizador rápido o extensivo. Siguiente, por favor. Gracias. Dejo la palabra a la licenciada Aileen Santiago. Hola, muy buenos días. Pues yo voy a tener el gusto de compartirles los resultados obtenidos. Tenemos una frecuencia para los alelos asterisco 1 de 21.8% y para el alelo asterisco 3 del 78.2%, que era lo esperado según los antecedentes que teníamos de la población latina. Cuando ya analizamos los genotipos, pues tenemos un 5.6% de genotipo wild type, un 32.4% de genotipo intermedio, ¿verdad? Que es asterisco 1, asterisco 3, y un 62% del genotipo de metabolizador pobre, ¿verdad? Asterisco 3, asterisco 3.
Hicimos el análisis de Hardy-Weinberg, ¿verdad? Y obtuvimos resultados que nos indican que nuestra población está en equilibrio. Esto es muy importante porque aunque la muestra de pacientes no fue tan numerosa, nos indica que esta frecuencia de genotipos y alelos se va a mantener de generación en generación una vez se cumplan todos los supuestos, ¿verdad? De la ley de Hardy-Weinberg. Y es una buena señal para aplicar el genotipo, ¿verdad? Desde el punto de vista clínico, como nos indicó la Lick-Leslie, para ajustar la dosis en los pacientes. Entonces, al comparar nuestros resultados, por ejemplo, las frecuencias de las variantes alélicas, pues nos damos cuenta que el alelo asterisco 3 es el mayoritario, ¿verdad? En nuestros resultados y corresponde a lo que se había encontrado en la población latina con anterioridad. También tiene cierto parecido con la población del este de Asia, ¿verdad? En donde se ve esa misma distribución. Como podemos observar, el asterisco 1 también está alrededor del 0.2% en la población latina y en la población del este de Asia, ¿verdad? Cuando ya comparamos las frecuencias genotípicas observadas en Guatemala, que son las que tenemos acá bajo nuestra bandera, con los observados en otras poblaciones de la región, pues podemos ver que nuevamente coincidimos, ¿verdad?, con la población latina y con la población igual del este de Asia, ¿verdad? Con ellos son con los que correspondemos o más nos parecemos en nuestros resultados, ¿verdad? Y al compararla con receptores de trasplante renal en Latinoamérica, también observamos que otras poblaciones estudiadas, como en México, por ejemplo, tuvieron frecuencias alélicas parecidas a las obtenidas en nuestra población, así como Brasil, ¿verdad? Como vemos en varios estudios, ¿verdad?, realizados en México, en Brasil, se observa esa misma tendencia, así como en El Salvador, por ejemplo, o Nicaragua. Y lo mismo sucede con las frecuencias genotípicas, ¿verdad? Aquí tenemos las obtenidas por nosotros y observamos frecuencias muy parecidas nuevamente en poblaciones mexicanas, ¿verdad? Que por ser vecinos podría eso influir, como ya mencionó la licenciada, varían según la geografía, ¿verdad? Y también en la población brasileña también se observa ese mismo comportamiento. Muy bien. Y dejo en el uso de la palabra a la licenciada Leslie para que nos cuente el trabajo colaborativo. Gracias, Ailín y Olguita. Pues ya para concluir, ¿verdad? Nada más comentarles que a raíz de este proyecto, pues se dieron muchas interacciones con otros grupos de investigación. Incluso, pues estamos trabajando con el Centro de Investigaciones en Enfermedad Renal del Hospital Roosevelt y también con otros centros a nivel internacional en colaboración para que podamos, pues, desarrollar más esta temática acá en Guatemala y como producto de eso, pues se estableció ya y estamos en ese trabajo del genotipado anticipado para todos los niños que sean trasplantados, como que estén también en proceso de trasplante en Fundanier y que los médicos de antemano conozcan el genotipo del paciente y puedan considerarlo para la prescripción de su inmunoterapia. Entonces, pues es importante porque además estos datos poblacionales nos permiten también hacer otro tipo de estudios que involucren otras variables que tienen que ver con la farmacocinética del medicamento, no solo las genéticas, sino otro tipo de variables como puede ser el estado nutricional, por ejemplo, y demás. Así que la siguiente, pues ese es el avance que tuvimos con este proyecto. Y por último, pues agradecer
al equipo de Unifarmagen. Aquí solo habemos 3 personas, pero somos un equipo más grande, ¿verdad? Y pues todos dedicaron tiempo y esfuerzo en el desarrollo de este proyecto. También al Fundanier por abrirnos las puertas y permitir pues que trabajáramos de manera colaborativa en el Hospital Roosevelt para hacer esto realidad, y con al Laboratorio de Inmunología de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital General San Juan de Dios por apoyarnos también con el préstamo del su laboratorio para realizar parte del proyecto con ellos, y pues que también tuvo el beneficio de poder hacer una colaboración con ellos y que conocieran también del proyecto y pudieran de alguna manera involucrarse para el beneficio de los pacientes adultos que ellos atienden también. Así que únicamente agradezco la atención y pues acá está nuestro contacto por si quisieran comunicarse con nosotros. Estamos en toda disposición y pues nuevamente gracias por la invitación y por su atención.